Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial en esta preciosa hora de bendición que el Señor nos ha dado. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y les enviamos muchísimos abrazos a todos aquellos que pueden enlazarse aquí nuevamente en otra transmisión. Y vamos a ir directamente al grano, a lo que podemos llamar un mensaje muy importante de nuestro tiempo, conocido en el calendario profético como principios de dolores. Y yo no sé quién pueda refutar eso, porque de verdad, para pensar que estamos en otro evento en la historia, en el presente, en el calendario profético, de verdad, mi hermanito, que hay que estar bien ciego. Yo voy a hacer una pequeña referencia, ¿verdad?, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Repito, Ezequiel capítulo 2, versículo 30, capítulo 22, versículo 30, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, donde vamos a compartir aquí en este video con nuestros seguidores, hermanos y hermanas en la fe, todos aquellos que se enlazan en nuestras transmisiones, tan solo parte de la palabra que el Señor nos dio para traer aquí a Laredo, donde esto fue una bendición poderosa en convertido, en rompimiento, en quebrantamiento, y de lo que queremos, el enemigo que se quebrante y se caiga por el piso, porque solamente debe de estar bajo nuestros pies y no se le debe de dar cabida. La Biblia dice claramente que no debemos de conocer, o sea, no debemos de desconocer sus maquinaciones, no ignorar sus maquinaciones y no permitir que él gane ventaja. Muchos saludos a los que nos saludan, saludos ya a nuestra amiga Lucita, Gaby, y saludos, ¿verdad?, por igual a todos aquellos que nos sintonizan. Bueno, yo voy a leer rápidamente. Vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, algo demasiado, pues obviamente, de triste. Bueno, lo que vemos aquí evidenciado, ¿verdad?, por el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, es obviamente la necesidad de la intercesión. Pero estamos viviendo en un tiempo, en una época de mucha falsedad. No solo religiosidad, sino también demasiadas de falsificaciones de Satanás por personas que son falsificaciones. Yo vuelvo y digo esto. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, y esto es correcto, obviamente la Biblia no se equivoca. O sea, tú mandas la bala directo a lo que está detrás de bastidores, justamente por las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero hay que tener en cuenta y cuidarse, porque aunque la lucha no es contra carne y sangre, el diablo sabe a qué carne y sangre usar. Entonces, esta frase, y busqué quien hiciese vallado, pues obviamente proviene de un evento en la historia, en el libro de Ezequiel en la Biblia, que significa que Dios buscó a alguien que se defendiera, o sea, que defendiera a su pueblo, que se pusiese en la brecha, digámoslo así, como una especie de muro defensor para evitar la destrucción que se merecía. La frase enfatiza la necesidad de la intercesión y la necesidad de la protección. O sea, mire, este término, por así decirlo, vallado o muro, se refiere como a una barrera, una especie o un tipo de barrera de defensa que protege de algo. Entonces, en este contexto viene a referirse a alguien que se interpone para evitar el juicio de Dios. Entonces, ponerse en la brecha implicaría tomar una especie de responsabilidad de defender a otros, exponiéndose quizás al peligro para protegerlos. Entonces aquí dice en Ezequiel 22:30, explicando aquí rapidito, que Dios está buscando a alguien, o estaba buscando a alguien que se interpusiera por su pueblo y que impidiera de alguna manera que fuera a destruirlo, pero no halló a nadie. Y lamentablemente estos tiempos se están levantando ahora. O sea, imagínate, bueno, es que no diría que sobra decirlo, o sea, es que aunque uno lo mencione, ya todos sabemos. La frase implica la importancia que se debe de estar en la brecha precisamente
para impedir juicios, los juicios merecidos. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, hemos tenido la oportunidad de decidir, número uno, lo que todos como seres humanos caídos merecemos. O número dos, la bendición inmerecida. Le pasó a Pedro cuando Jesucristo vino a lavar los pies. Después, no, yo te debería de lavar los pies a ti. Pero si no se los lavaba, no iba a ser parte de nada del Señor. Oh, lávamelo. Entonces, o sea, está claro. Pero hay personas que abren las puertas a estos juicios de acuerdo a sus acciones y activan también fuerzas malignas. ¿Cómo pudiéramos hablar de un tipo de falsificación de intercesor? Bueno, alguien que aparenta interceder por otro, es decir, ora o suplica por ello, pero sus motivaciones y acciones realmente no son genuinas o están orientadas a un propósito diferente al que es la verdadera intercesión, y de ese tipo de persona es que habla este texto, porque la persona genuina Dios no la consiguió. Israel, reino del norte, reino del sur, estaba también lleno de falsos profetas y hasta de falsas personas que a Dios nadie lo puede engañar, no estaban en la brecha. O sea, el término intercesor se refiere a alguien que intercede, ora o suplica en nombre de otra persona y que por consiguiente va a experimentar todo lo que una persona está experimentando en el momento, y asimismo, con una autoridad mayor que tiene a la persona que está experimentando la situación, lo deshace, lo destruye por el poder de Dios. Por eso es que se pone en la brecha, ayuda al más débil, experimenta, póngase un ejemplo, ansiedad, depresión. Viene y encuentran al hermano así y el Señor pone un sueño o algo y la persona se levanta de madrugada porque su vida de oración, intercesión, a lo que Dios lo llamó, es algo hermoso. Entonces le pone en el corazón a una persona, inmediatamente mientras empieza a interceder por la persona, empieza a experimentar lo que la persona está experimentando, con lo cual no puede, pero en el intercesor hay una autoridad superior, hay algo en lo cual Dios le ha desarrollado, hay una capacidad para destruir, para quebrantar aquello en lo cual su otro hermano, quizás más débil, o por aquello que Dios le diga que interceda, está experimentando. Entonces, puede ser, de estos falsos intercesores, por poner ejemplo, puede ser alguien que utiliza la intercesión para obtener beneficios personales, para manipular a otros o simplemente para lucirse. Y de eso tenemos, mi hermano, pero claro, en la iglesia. Y una ceguera impresionante. Yo puedo hablar directamente de falsos intercesores, pero en este contexto sería aplicable para todos. Son falsos, porque lo que utilizan es la finalidad de todo, o sea, las motivaciones, lo que hay en el corazón de esa persona es beneficios personales, manipulación o simplemente para lucirse. Entonces, el término intercesor, como vengo diciendo, es una persona que ora a nombre de otra persona. O sea, quieren los panes y los peces, pero no quieren pasar absolutamente por ningún tipo de proceso. Lo mismo que el pueblo de Israel le demostró a Jesús. Bien fácil. Mira, este multiplicó los panes y los peces. Vamos a ser los reyes de Israel. Así estaban, poco antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Les cantó las verdades, así como se las digo yo aquí a veces. Entonces el Señor Jesucristo se apartó a orar. Para todos se apartaba a orar, para mantener sometida la carne. Porque Él estuvo en esta carne y en este cuerpo y padeció igual que nosotros. Pero Él lo venció y a través de Él podemos vencer. Él pasó por todo, digámoslo de esta manera, experimentó por todos los sentires de la vida humana. Cuando regresó de orar, todavía estaban insistiendo, esperándolo para hacerlo rey. Y cuando les volvió y les dijo la verdad, se empezaron a ir. Usted lo puede leer en la Biblia. Esos fueron de los pocos milagros que Él hizo, tan aplastantes, tan impresionantes en público. Y era precisamente por eso. El pueblo de Israel no estaba preparado para su Mesías. La pregunta es si tú estás preparado para tu Mesías. La pregunta es si la mayoría de la iglesia evangélica hoy día está preparada para Jesús. La pregunta es si estos apóstoles, estos pastores, este tipo de personas están preparadas para Dios. Porque si son motivaciones personales, si es para manipulaciones,
están detrás de los beneficios personales temporales y nada que ver absolutamente con lo eterno. Entonces, la intercesión viene a ser un concepto bíblico donde se anima a las personas a orar por los demás, creyendo en el poder de la oración y en la importancia de interceder en nombre de otros. Falsos intercesores pueden ser identificados por, número uno, no ser sincero en las oraciones. Y esto es un problema cultural a veces, que hay gente que se acostumbran a no ser sinceros y traen esta maña a las iglesias. No son sinceros. Y hablan, eso es de la boca para afuera. Si fuera por todo lo que hablan, por todo lo que opinan, por todas las estupideces, fueran potencia. Pero no, es que no es de la boca para afuera, mi hermano. Y así está mucho. Los vi que ese tipo de personas de verdad que me daba dolor de estómago. Mire, no son sinceros en sus oraciones. Sus palabras pueden sonar bien, pero su corazón no está verdaderamente involucrado con la intercesión. Buscan beneficios personales, o sea, pueden pretender interceder por los demás, pero en realidad están buscando reconocimiento, están buscando dinero, están buscando poder. Lea, mi hermano, que yo sé que muchos lo saben, la historia de Absalón. Con el caso de David, él estaba continuamente maquinando una venganza. Ni siquiera le importó que su padre lo perdonó después de él haber matado a su hermano, aunque sí, él estaba rencoroso porque David no hizo nada en contra, ¿verdad?, de su otro medio hermano que había violado a su hermana. En el caso de la historia de Amnón y Tamar. Pero cuando dice en la Biblia que este joven, sin vergüenza, se ponía a la misma puerta de donde su padre recibía los casos, las situaciones para resolver, y se hacía ver ante el pueblo que le importaba. Si yo estuviera ahí, yo hubiera resuelto eso. Y ahí, así se ganó el corazón del pueblo y los engañó. Los engañó Absalón, hijo de David, que fue uno de los peores episodios, uno de los peores en la historia de David, teniendo que ir contra su propio hijo. Y lo que hacía ese es un espíritu de Absalón, así se le puede llamar. Entonces, buscan beneficios personales. No les interesa el pueblo, no les interesa el evangelio, les interesa lo terrenal y se les ha olvidado que lo terrenal es temporal. Entonces, les interesa manipular a los demás. Esta es una prueba de falsos intercesores. O sea, pueden utilizar la intercesión para controlar o influenciar a otros. Así yo vi varias iglesias, he visto varias iglesias. Vi varias iglesias cuando me di de viaje fuera de aquí a Estados Unidos por unos locos por allá. Aparentan lo que no son, hacen creer que están a otros, que están siendo intercedidos por ellos, y qué malo cuando alguien te pide por oración y no, sí, estoy orando por ti. Nunca oraron. Orar es que tú ores, no que digas yo voy a orar y estoy orando por ti, y eso también lo vi por años. Mire, no tienen una verdadera relación con Dios, este tipo de personas, este tipo de intercesores falsos. O sea, la verdadera intercesión requiere una conexión sincera con Dios, y mucha gente no es sincera. Se acostumbran a que las mismas mañas que hacen en el diario vivir con las personas las piensan traer donde Dios. Entonces, los falsos intercesores no pueden tener una verdadera relación con Dios. No tienen una vida que refleje la intercesión. Ejemplo, la intercesión es un estilo de vida, igual que el cristianismo es un estilo de vida. Pero los evangelocos, ellos te predican que todo es apariencia, pero nunca hablan del estilo de vida, y continuamente practican cosas abominables que se han hecho hasta, algo cultural en sus propios países. Como el caso del chisme. La Biblia dice que eso es abominable. ¿Por qué no predican contra eso y por qué siempre hacen eso? La Biblia dice que el que siembra discordia entre hermanos, eso es abominable, las cosas que abomina el Señor. ¿Y por qué no dicen eso? ¿Por qué no hablan que el que practique esas cosas no puede ser de sana doctrina? Porque la sana doctrina de ellos es la sana doctrina latinoamericana, de cómo me veo, de estarse viendo como bizcocho sin adornar y todo desaliñado. Dios te está viendo, y aunque les pique, les voy a seguir predicando esto, porque tal parece que yo soy uno de los pocos que le dice estas verdades. Y la gente engañada, entonces ellos hacen una continua, digámoslo así, secuencia de engaño que se expande y destruye la iglesia. Entonces, la intercesión es un estilo de vida. Los falsos intercesores pueden no demostrar los frutos de la intercesión, digámoslo así, en su vida. Es lo que dijo Cristo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tienes envidia, celos, chisme, eso no es fruto del Espíritu, eso son obras de la carne.
pero tú piensas que es como te vistes y ya. Entonces, no tienen una vida que refleje la intercesión. Y por dar un resumen, el falso intercesor es alguien que va a aparentar interceder, pero sus acciones, sus motivaciones no son genuinas. Es importante ser consciente de la diferencia entre una verdadera intercesión y falsificación de la misma y buscar a aquellos que realmente se dedican a la intercesión con un corazón sincero y que sea, pues obviamente con el caso, digámoslo así, de las motivaciones correctas. Mi amigo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, el maestro de maestros, te lo voy a decir claro, aún siendo todo Dios, bueno, la forma visible de Dios, nuestro Señor Jesucristo, yo te tengo que decir, no sé si lo has leído en la Biblia, porque la Biblia es clara. En la Biblia dice claramente que Él mismo se apartó en oración y confirmó al Padre sus 12 discípulos principales, cuáles habrían de ser. Sí, tuvo muchos discípulos, es que no solamente fueron 12, fueron 12 principales elegidos. No solamente fue Pedro, como dice la Iglesia Católica. Bueno, si Pedro entonces fue papa y era infalible, ¿por qué no escribió todo el Nuevo Testamento? Porque el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo, que ni siquiera fue discípulo de Jesucristo en su ministerio terrenal en su primera venida. El Señor eligió a 12 principales. De hecho, cuando Judas Iscariote murió, se fue a elegir a Matías. Y después Dios también levantó a Pablo. Pablo era apóstol, eso sí. O sea, hay que leer bien claro. Pero estos 12 principales con Jesucristo en su primera venida, Él oró. Y claro que Él sabía cuáles iban a ser, pero nos estaba dando una enseñanza que para todo nosotros debemos de orar. El Señor Jesucristo ya sabía todo, pero su unión continua con el Padre y su tiempo de oración nos estaba enseñando de manera continua que no nos podemos salir de esa atmósfera. Y cada rato en desconocimiento, limitan a Dios, siempre ponen un montón de dogmas y estupideces. Mira, había aquí por aquí, yo me recuerdo hace tiempo un tonto, cabeza de lápiz con punta mal sacada, que estaba escribiendo que no, que porque yo no cerraba los ojos en la oración, así no se ora, así no se, así siempre mandando. Entonces, sanganón, ¿cómo yo cumplo con el mandamiento de orar sin cesar? Explícame tú eso. Porque es que quieren poner dogmas, quieren poner una serie de leyes que son leyes propias y quienes les enseñaron así fueron los mismos católicos. Pero ellos no salen del catolicismo, ahora son evangelocos, no catolocos. O sea, no, la Biblia no obliga a que haya una forma específica de orar. Se ora con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, se ora arrodillado, se ora sentado, se ora caminando. Este tonto diciendo que yo tengo que orar siempre con los ojos cerrados, pero aquí yo estoy haciendo las transmisiones sentado. Parece que ahí no pensó. Y el mandamiento de orar sin cesar, ¿cómo los cumples, cabezón? Ve cómo los tienen así, mi hermano, los dogmas. Tú oras, intercedes, clamas de acuerdo a la necesidad. Las posiciones son las llaves de la oración que obran espiritualmente de acuerdo al sentir o de acuerdo a la determinada situación por la cual hay que orar, hay que interceder, por la cual se activan a los guerreros y guerreras de oración. Entonces, ¿cómo diantres yo hago una transmisión de oración? La otra era, mira qué bruto, la otra era, yo me recuerdo, una envidia, pero una cosa brutal. Creo que fui a Savannah, Georgia, eso hace unos años, por ahí creo que fue el año 2013 a predicar. Y viene, parece, el grupito ese de cierto sitio por ahí. Porque puse una foto, ahora un evangelista no puede poner foto cuando ora por los enfermos. Y la foto quedó linda, el hombre Dios lo sanó. Yo no sé, pero ¿por qué? Y hasta con cita bíblica la tipa. Eso no vale porque tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. En su contexto, Jesucristo lo que se refirió a la oración y el ayuno es el propósito del corazón por el cual hacemos las cosas y precisamente va en sintonía con lo que les estoy hablando de los falsos intercesores. Tiene que hacerse la cosa conforme a lo que está en el corazón de Dios. Por eso, esta es la manera de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. No quiere decir que yo me vaya a esconder, cada vez que yo voy a orar por una persona. No quiere decir que si alguien viene, digámoslo así, con una emergencia y me ve en el mall, hermano, ora por mí. Entonces yo le voy a decir, sí, pero mira, yo te voy a decir claro en la Biblia. La Biblia dice que tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Entonces mira, vamos a escondernos para orar, para vivir el mandamiento. Qué estupidez.
La verdad que están bien atrasados. Y estas son la gente, esconden sus envidias, esconden su celo, esconden sus estupideces con la Biblia, usan el evangelio como trampolín para todo. Y de esos hay de sobra. Esconden lo más perverso que tienen en su corazón para justificar las envidias, para justificar sus celos, para justificar sus chismes, para justificar lo infelices que están. Y el evangelio no es para eso. Y de verdad, imagínate. Increíble, sí, increíble. Ejemplos de una verdadera intercesión. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, y de esto yo hablé en esta preciosa campaña que tuvimos aquí en Laredo, Texas, hace unos años. Yo tuve un ataque espiritual fuerte. Estábamos hablando mucho. Para ese tiempo estaba yo trabajando con mi abuelo Gigi en su canal. Y estaba hablando mucho de los símbolos paganos, satánicos. Bueno, eso eran llamadas y llamadas. La gente no sabía absolutamente nada de eso. Eso eran llamadas y llamadas, casos que uno resolvía, que uno orientaba, que uno ayudaba, ¿verdad?, al caso de la gente. Bueno, imagínate. Y de momento, yo siento como que los dos brazos partidos. Llegó un ataque de momento. Y era tan terrible. Mi mamá estaba de campaña en otro país. Y estaba con su grupo de intercesión. Eran todas intercesoras. Y yo le conté todo y la llamé. Y ella dijo, vamos a orar por eso, vamos a interceder. Activó todo su grupo de intercesión. De momento yo sentado ahí en la sala de la que era la casa de mi mamá. Uy, con ese dolor. Pero eso era como que tenía los brazos partidos por la mitad. Yo inclusive hasta consulté esto. Lo hablé con una persona que es cristiana, es predicadora. Hice algunos programas con esta persona. Y era antes brujo. Y me dijo, mira, a ti te están tirando porque obviamente los brazos, las manos, representan lo que Dios va a usar para llevar a cabo su obra. De momento, cuando me llama mi mamá, ya yo había dejado de sentir el dolor. Fue como que algo que se rompió. Lo sentí, se fue. Pero me llamó al minuto que yo quedé en shock. Y me dijo, mira, aquí estuvimos orando. Las hermanas intercesoras que yo activé en oración me acaban de decir que dejaron de sentir lo que tú sentías. Tú sentías esto, con el lujo de detalle, porque eso es una intercesora. Esos son intercesoras. Sintieron lo mismo que yo estaba sintiendo a la distancia en otro país y lo rompieron. Eso es la intercesión. Ese es el poder que Dios da en la intercesión. Otro ejemplo, cuando mi mamá, por ejemplo, murió en una campaña que tuvo en Venezuela, año 2009, mi hermano, esto era un vía crucis. O sea, me anunciaron de la muerte de mi mamá. El primero que se enteró fui yo. Yo, nadie más. Ni siquiera mi abuelo Gigi en ese tiempo. Fui yo. Me llamaron a mí primero y me lo dijeron. Entonces, me fui yo. No sé cómo fui. Estaba, yo me acuerdo en ese tiempo, llegando ahí al que era el ministerio de mi abuelo, en el parking o en el estacionamiento. Y lo que hice fue que después me regresé. Me iba yo en un éxtasis horrible y me fui a casa de mi abuela y ella. Y yo fui el primero que le dio la noticia. O sea, los dos primeros que nos enteramos fueron mi abuela Yeya y yo. O sea, yo primero, después mi abuela Yeya. Al rato, a los minutos, llegó por ahí un carro de las personas que trabajaban con mi abuelo. Para no ser, ya estábamos ahí con esa cosa. Mi abuela no lo quería creer, yo tampoco lo quería creer. Fue algo horrible, mi hermano. De noche, yo estaba solo en esa casa. Eso era una opresión. Yo me acostaba y sentía que no podía. Me ponía a caminar tratando de orar, no podía. Era el peor tormento que yo jamás en mi vida he pasado. Y para tratar de buscar fuerza, hasta cogí un retrato de mi madre y me puse a abrazarlo. Una cosa terrible. Y Dios me mostró algunas cosas, pero yo no podía prácticamente orar. De momento, poco después que la noticia estalló como pólvora, entonces yo comenzaba ya a sentir como un envolvimiento, donde el mismo Dios me estaba mostrando que el resultado de las fuerzas que yo estaba recibiendo era la gente en Puerto Rico y el mundo que estaban orando, intercediendo por mí. Ya cuando estaba en el funeral de mi mamá, varias personas se acercaron muy humildes. Mira, estamos orando, estamos intercediendo. Yo le dije, yo lo sé, eso se siente. Se sentía, me dio una fuerza. Mire, yo tuve que ir al país donde mi mamá murió, tuvimos que ir a buscar su cuerpo, eso fue también muy duro. Yo vi cómo estaba destrozado el vehículo y eran esas fuerzas, era esa fuerza que yo la sentía de la oración, se sentía.
se sentían hasta los ruiditos, no sé cómo explicarlo en este caso, pero se sentían como los susurros, hasta los podía orar cuando yo estaba. Era tanto la intercesión del pueblo, la oración, es que de verdad yo más que agradecido. En susurro, hasta yo lo escuché cuando estaba dormido. Era algo muy poderoso. Y Dios de verdad que nos fortaleció. Fue para ese año 2009, verano, Dios mío, qué cosa más horrible. Una de las peores cosas, yo diría lo peor que jamás en la vida me ha tocado vivir. Esto fue demasiado inesperado.